de sistemas de estos granulares, ¿no? Eran pelotitas metálicas en una matriz transparente, ¿no? Eran compósitos, y estudiábamos las propiedades físicas, las propiedades ópticas de esos compósitos, no porque yo fuera un especialista, yo no sabía absolutamente nada de eso, salvo el electromagnetismo que era necesario conocer, y que el profesor Rubén Barrera me enseñó con mucha brillantez, como siempre. Pero yo venía de otra área de la física de estado sólido, trabajaba en sistemas desordenados, y como este es un sistema desordenado, entonces tuvimos la posibilidad de poder componer las ideas que eran en la aproximación dipolar, si yo no recuerdo mal, en el cálculo de la constante dieléctrica, y entonces quedaba exactamente el cálculo de la constante dieléctrica equivalente en términos metodológicos, al estudio de las propiedades de la banda de impureza de semiconductores, en el cual yo estaba trabajando. Y había una famosa teoría de Matsubara y Toyosawa, que era diagramática, etcétera y tal, y que entonces utilizamos, yo no sé si con mucho éxito, para mí me pareció con mucho éxito, pero no sé si... Con Cecilia, por supuesto, Cecilia estaba, y tuve entonces el placer de dividir algunos trabajos con Cecilia y con Rubén. Y entonces, claro, sin duda que el colaborar con Rubén fue una experiencia muy interesante desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico, pero yo creo que a esta altura de mi vida, y tal vez a la altura de Rubén, uno llega a apreciar otras virtudes de las personas, y entonces yo diría que probablemente para mí, por lo menos, la experiencia fue muy interesante desde un punto de vista humano. Porque Rubén es una persona muy interesante, es un gran conversador, siempre saca plática, él dice que él siempre saca... Te voy a hacer una pregunta, Enrique, mira, es solo para sacar plática, pero uno sabe que ese sacar plática tiene una componente siempre muy polémica, ¿no? A veces sutil, a veces no tan sutil, y uno termina polemizando con Rubén y enriqueciéndose con esa polémica, porque los temas son siempre muy interesantes y son muy creativos. Entonces, yo quería agradecerle a Rubén Barrera el haber podido ser colaborador de él, y el que me haya podido, y que hayamos podido tener encuentros. Hablábamos ayer de los encuentros. Yo creo que la vida está hecha de encuentros, y los encuentros tienen que ser buenos. Y con Rubén los encuentros siempre han sido extraordinarios. Muchas gracias. Bueno, entonces esos minutos para hacer una pequeña introducción sobre Rubén Barrera, y entonces ahora me voy a abocar a esta cosa de la nanociencia, una conquista del pensamiento. Es un nombre un poco pretencioso, estoy parafraseando aquí al amigo de Rubén, Alberto, que era la física, una conquista del pensamiento. Pero bueno, vamos a ver. Quisiera hacer primero una rapidísima introducción, como para los estudiantes, digámoslo así, como para destacar la importancia de esta área de la nanociencia. Vamos a ver si yo consigo manejar este aparato. Muy bien. Y entonces voy a empezar con una charla que hizo Feynman, creo que en los años 50, en el 59, donde dijo: "There is plenty of room at the bottom", hay mucho espacio allá abajo, diciendo de que entre lo macroscópico y lo microscópico había un enorme espacio y que había que aprovecharlo, había que poder manipular la materia a ese nivel. Y esto lo dijo Feynman en el año 59 como una idea de su pensamiento, de su cabeza, absolutamente inquisitiva, digamos, sin ningún fundamento empírico, por lo menos hasta ese momento. Y bueno, pues entonces la idea era que se podían manipular átomos individuales y moléculas y construir dispositivos ultra pequeños con las más variadas propiedades que dependían del tamaño. Muy bien. Y si la segunda revolución industrial fue una revolución creada a partir del ensamble de objetos macroscópicos, y vamos a decir como paradigma esencial de la segunda revolución industrial, la industria del automóvil,
¿no es cierto? Es el paradigma de la segunda revolución industrial. Yo diría que estamos viviendo la tercera revolución industrial, y que la tercera revolución industrial está en esta creación de estos materiales nuevos, de estos sistemas nanoscópicos, donde el paradigma desde un punto de vista teórico ya no es la ley de Newton, es la mecánica cuántica, y tal vez la mecánica estadística. Y tenemos que decir entonces que solo 20 años después, con la aparición del microscopio de efecto túnel, es que se pudo empezar, ahora ya hay otros métodos muchísimo más poderosos inclusive, pero que se pudo empezar a implementar esta idea de Richard Feynman del año 58, donde con el microscopio se podía entonces, y se puede entonces, recoger un átomo e ir colocándolo en lugares estratégicos, como para que las propiedades de los materiales fueran aquellas que uno podía pensar de antemano. Muy bien. ¿Por qué es un área fundamental? Bueno, yo diría porque en la ciencia tenemos la física, fundamentos de la mecánica cuántica, hay aspectos importantísimos de los fundamentos de la mecánica cuántica que han podido ser comprobados a partir de sistemas nanoscópicos, fenómenos estocásticos, estados enmarañados, qubits, teletransporte, sistemas fuertemente correlacionados. Entonces, hay todo un ámbito de la física, de los sistemas fuertemente correlacionados que han tenido que ser aplicados en estos sistemas, la superconductividad, el efecto Kondo, el bloqueamiento coulombiano, etc. En biología, los fenómenos esenciales de la vida son, sin duda ninguna, del ámbito de los nanómetros. Entonces, todos los fenómenos de la vida, de alguna forma, el misterio de la vida se encierra en esos tamaños. La química, pues, las moléculas, etc. En la tecnología tenemos la física aplicada, los LEDs, los LES, los dispositivos ópticos y tantas otras cosas que uno podría hablar. En la medicina estamos ya experimentando, ya de alguna manera usufruiendo del potencial enorme que esta área podría y ya tiene en la medicina en cuanto a la retina artificial, por ejemplo, la interconexión nerviosa. El día de hoy se pueden hacer conexiones entre el tímpano y el nervio óptico, y un amigo mío ya la hizo, porque era completamente sordo, y ya hizo la conexión entre el nervio óptico y el tímpano, y ha recuperado, por ejemplo, la audición. Lo cual esto se ha hecho a través de técnicas sin duda, de sistemas nanoscópicos. Bueno, en la ingeniería, en el hardware, la electrónica molecular que tiene un desafío por adelante enorme, los sensores remotos, etcétera. Y bueno, en la informática, esto es algo que solo lo veremos en el futuro, pero por lo menos en el pensamiento lo estamos desarrollando y visualizando ahora todo lo que es el área de informática cuántica, el computador cuántico y las puertas lógicas, y algo de eso voy a hablar ya hacia el final de mi charla. Muy bien, esto es un área interdisciplinar por excelencia. Conversábamos con Rubén ayer sobre el carácter de la interdisciplinaridad, pero bueno, este es un tema bastante complejo y lo vamos a dejar tal vez para otra ocasión. Bien, ahí tenía una lista de las publicaciones que se habían hecho en los sistemas nanoscópicos. Solamente decirles que en Estados Unidos se publican 56.000 publicaciones en el año 2008 sobre esta área, en Brasil 2.600, y no tenía información sobre México, pero es del orden de 1.400 parece, publicaciones en el 2009, en la Argentina es del orden de 1.100, solo para referirme los 3 países de América Latina que tienen más experiencia y una comunidad científica más importante. Bien, objetos nanoscópicos. Estos son los objetos nanoscópicos que nosotros hemos estudiado a lo largo de los últimos años. Y entonces lo que me gustaría es describir un poco la física de estos objetos, de las moléculas. Por ejemplo, cuando son depositadas sobre superficies metálicas, cuáles son las propiedades de los puntos cuánticos, sus propiedades de transporte, las estructuras de puntos cuánticos y cuál es la física y sobre todo cuáles son las potencialidades de aplicación de estas estructuras, los anillos nanoscópicos, etc. Entonces, déjenme hacerles una revisión muy rápida de todo esto para que situemos y después voy a discutir algunas ideas sin poner casi fórmulas y solo discutiendo ideas y conceptos.
Bueno, aquí tenemos lo que sería típicamente, a ver si esto consigo hacerlo funcionar, esto sería un punto cuántico, esto es un depósito metálico. Yo creo que todas estas cosas son muy conocidas por toda la platea, pero tal vez, déjenme solo hacer una mención muy rápida. Aquí lo que hay es un wafer, ¿no?, de arsenuro de galio y aluminio sobre arsenuro de galio, y entonces lo que se consigue es una superficie muy pequeñita de un gas de electrones prácticamente libres, y entonces sobre ese gas de electrones prácticamente libres se hacen depósitos metálicos, y manejando los potenciales de estos depósitos metálicos, pues uno hace un confinamiento aquí de las partículas electrónicas, de los electrones, que pueden entonces circular por este camino, ¿no?, y que uno puede manipular a través de este depósito metálico, de esta puerta, vamos a decir, manejar un potencial de puerta que nos permite controlar cuál es la energía de los estados localizados en esta región. Aquí tenemos un sistema similar, pero en vez de tener un punto cuántico, tenemos un sistema de 3 puntos cuánticos con propiedades que son muy, muy interesantes y que son bastante diferentes de esta aquí. Un punto cuántico se puede construir también con el grafeno, ¿no es cierto?, que es una red cristalina bidimensional. Bueno, todo el mundo la conoce, compuesta a partir de hexágonos, pero es posible trabajar el grafeno de esta forma, hacer un estrangulamiento del grafeno en alguna región y crear aquí una especie de lugar muy localizado en el grafeno, ¿no?, conectado hacia la izquierda, conectado hacia la derecha, y con otra lámina de grafeno que está muy próxima de este, que nos permite a través de potenciales generar, subir o bajar los estados de esta región del grafeno localizada en este lugar. Y este sistema funciona exactamente como este en muchos aspectos. Otra posibilidad que es muy, muy interesante es estudiar las propiedades de transporte cuando tenemos un estrangulamiento entre dos conexiones que pueden ser de titanio, por ejemplo, o de paladio, o de otros compuestos, o de otros metales, o de oro, por ejemplo, y colocar una molécula, que hay diferentes técnicas para hacer esto, y hacer una especie de espectroscopía de la molécula entre estos dos contactos y estudiar sus propiedades de transporte que nos permiten entender cómo es la molécula, y por otro lado con variaciones del potencial sobre esta molécula obtener propiedades eléctricas y de transporte extraordinariamente interesantes para la construcción, por ejemplo, de un circuito electrónico a partir de esas moléculas. Entonces aquí tenemos algunos de los sistemas que hemos estado estudiando. Aquí lo que tenemos es una molécula orgánica que tiene lo que se llama un redox center aquí en la región en la región central, y en esta región central uno puede poner un cobalto, por ejemplo, que es un sistema con propiedades magnéticas especiales, y colocar toda esta molécula sobre ese sustrato metálico, y después poner una punta de un microscopio túnel y estudiar cuál es el transporte a través del microscopio túnel, de la punta del microscopio túnel, a través de la molécula y a través del metal. Y esto nos permite revelar una serie de propiedades interesantísimas que esta molécula puede venir a tener. Bueno, así como tenemos esto, tenemos también, por supuesto, la posibilidad de construir anillos, de la misma forma. En esos anillos podemos inclusive construir anillos con 2 puntos cuánticos en un lado y en otro, como estaría representado aquí de una manera esquemática, conectadas a contactos de un lado y del otro, y encontrar, por ejemplo, desfasajes controlando el potencial de puerta de este punto cuántico aquí, de este otro punto cuántico, y hacer con que aquí gire una corriente que va a depender de la diferencia de potencial entre este punto cuántico alfa y este otro punto cuántico beta, y del estado de carga entre alfa y beta. Esto genera un desfasaje, y lo que se puede hacer es que la corriente circulante en torno de este anillo pueda depender de la diferencia de potencial que hay entre estos dos contactos, y que entonces, simplemente colocando una diferencia de potencial, uno consigue una corriente circulante que por interferencia electrónica, por interferencia de las funciones de onda de los electrones, dé como resultado total una corriente igual a 0 y una corriente circulante allí. Y esta corriente circulante va a crear un campo magnético, y ese campo magnético puede ser medido, y entonces vamos a tener una relación entre la corriente circulante, o sea, el campo magnético creado, y la diferencia de potencial, y vamos a tener un voltímetro nanométrico a nivel de los picoamperes de corriente. Bueno, esa es una propuesta que hicimos nosotros en el año 2011, en ese trabajo que está mencionado ahí. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales para entender los sistemas nanoscópicos?
Bueno, yo creo que hay dos conceptos que son fundamentales. El primero es que la conservación de la fase, una de las diferencias entre la física macroscópica y la física microscópica es que la función de onda tiene una fase y en el ámbito de lo nanoscópico la fase se conserva. Entonces, ¿qué ocurre? Que los electrones mantienen una coherencia de fase y tienen la capacidad de interferir. Entonces, una buena cantidad de las propiedades que uno obtiene de estos sistemas provienen del hecho de que los electrones están interfiriendo, como ya les mencionaba en el caso del anillo. Muy bien, eso es un elemento fundamental que hay que tener en cuenta. El otro es que estos sistemas son tremendamente pequeños. ¿Sería posible? Aquí hay agua. Estos sistemas son tremendamente pequeños y entonces tienen baja dimensionalidad y como consecuencia los electrones están muy confinados en ellos y como consecuencia están fuertemente correlacionados. La interacción colombiana entre ellos es muy grande y entonces es necesario desarrollar teorías que sean capaces de incorporar el efecto de la interacción colombiana entre las partículas que se encuentran en sistemas tan reducidos. Bien. Veamos entonces la física del transporte en sus elementos más esenciales a través de un punto cuántico. ¿Qué es un punto cuántico? Pues un punto cuántico se puede representar de una manera sencilla. Esto ha dejado de funcionar, infelizmente. Aquí no, perfecto. De una manera sencilla, como una estructura de un doble potencial, ¿no? Este es el punto cuántico conectado a la izquierda y a la derecha a dos contactos, ¿no es cierto? Y entonces lo que ocurre es que el electrón para saltar de aquí a aquí tiene que vencer una barrera de potencial que es de este tipo, y este punto cuántico está caracterizado esencialmente en términos de nivel de Fermi, porque estos son metales, ¿no? O son conductores. Entonces se define un nivel de Fermi y con un potencial de puerta uno puede subir o bajar en los estados que se encuentran confinados dentro de este punto cuántico. De forma tal que cuando este estado localizado haya pasado a través del nivel de Fermi, lo que uno va a obtener en la conductancia es un pico de conductancia, resultado del hecho de que se puede pasar de la izquierda hacia la derecha a través del estado de cero localizado entre esas dos barreras. Cuando nosotros modificamos el potencial de puerta y hacemos que este punto cuántico, que el estado de este punto cuántico baje, para colocar un segundo electrón, como es un estado confinado, al colocar un segundo electrón tenemos que entregar una energía igual a cero para colocar ese segundo electrón, si uno está con spin para arriba, el otro con spin para abajo, colocar el segundo electrón con E0, pero vamos a tener que pagar una energía adicional que es la repulsión coulombiana, y esa energía adicional es el U. Entonces cuando el E0 más U pase por el nivel de Fermi, tendremos otro pico en la conductancia, y esto aquí será en función del potencial de puerta, que es lo que nos permite manipular los estados para arriba y para abajo de ese punto cuántico. Muy bien. Entonces tenemos estas oscilaciones que son típicas, que van apareciendo en puntos cuánticos cuando cambiamos el potencial de puerta. Sin embargo, eso no es toda la historia, ni es la historia más interesante. La historia más interesante es que cuando uno está con una temperatura relativamente baja, y tenemos un electrón, este electrón tiene un spin, y ese spin se acopla con los spines de la banda de conducción, con un acoplamiento que es de una naturaleza antiferromagnética, y ese correlamiento, esa correlación entre los spines de naturaleza antiferromagnética da origen a un fenómeno que fue largamente estudiado en sistemas macroscópicos y menos estudiado hasta hace, digamos, 10 años en sistemas nanoscópicos. Ahora está largamente estudiado y caracterizado, y este fenómeno, que es el efecto Kondo, va a dar origen esto tiene sus secretos, es un problema realmente complejo. Bueno, entonces lo que va a ocurrir es que en esta región del potencial de puerta siempre va a existir un pico a la altura del nivel de Fermi, que es llamado el pico Kondo, que es el resultado de la correlación fuerte de los electrones entre ellos, pero también con los electrones de la banda de conducción, da este tipo de correlación, y entonces este pico es el que va a permitir que exista un canal alternativo entre 0 y E0 más U para que los electrones puedan pasar a través del punto cuántico.
Entonces, por debajo de la temperatura llamada temperatura Kondo, que está caracterizada de esta forma y que tiene una dependencia exponencial con la distancia entre el nivel de Fermi y este estado, la conductancia, en vez de tener dos picos como lo habíamos visto antes, ahora tiene un plató, porque siempre y cuando el potencial de puerta esté tal que el I0 esté por debajo del nivel de Fermi y el I0 de más U esté por arriba, tenemos este pico, tenemos este canal y como consecuencia tenemos que la conductancia tiene este comportamiento. Y este es el efecto Kondo, largamente estudiados y fuente de un fenómeno que ha sido largamente estudiado en los así llamados fermiones pesados. Muy bien. Bueno, como eso es un fenómeno donde la coherencia de fase es fundamental, si nosotros tuviéramos un punto cuántico en un lado de la conexión, colgando, pero digamos de esta forma, no formando parte de la estructura que va de izquierda a derecha, sino en un lugar lateral, entonces la corriente puede circular de esta forma a través de este camino, pero también como tiene la posibilidad de llegar aquí porque existe un nivel de Fermi, existe en el nivel de Fermi un estado localizado aquí en este punto cuántico, los electrones pueden desarrollar, pueden trasladarse de izquierda para derecha a lo largo de este camino o a lo largo de este otro camino. Y ocurre que si se trasladan a lo largo de este camino y a lo largo de este otro, vamos a decir el camino óptico, por hacer una comparación con el fenómeno electromagnético, el camino óptico de este y de este no es el mismo, y por lo tanto el electrón que sube y baja va a interferir con el electrón que pasa directamente, y esta interferencia va a ser una interferencia destructiva, y entonces en vez de tener una conductancia que era un plató para arriba, ahora vamos a tener un plató para abajo. La conductancia aquí se va a hacer cero porque lo que ocurre simplemente es que entre este camino y este otro los electrones interfieren y el transporte se hace nulo. Muy bien. Ahora vamos a estudiar entonces las moléculas depositadas sobre una superficie metálica. Y típicamente esto ha sido un trabajo que se ha hecho. Hay trabajos, este es el trabajo, los primeros trabajos, hay trabajos que han aparecido en el PRL, el último en febrero del 2013, con otras circunstancias y con otro tipo de moléculas, pero vamos a ver qué ocurre cuando tenemos una molécula de este tipo orgánica y le ponemos un cobalto. Cuando el cobalto tiene una estructura de sus últimas camadas es 3d7, 4s2 y tiene un spin total igual a 3 medios. Quiere decir que es una estructura magnética aquí colocada en esta molécula y uno puede estudiar entonces el transporte de este sistema que está depositado sobre la superficie metálica, como ya les había comentado anteriormente, y tenemos dos formas en realidad de hacer el depósito de esta molécula. Uno es una forma en la cual la molécula se coloca sobre la superficie metálica de una manera más o menos paralela con la superficie. En este caso lo que ocurre es que los contactos aquí que saturan la conexión bencenoide es hidrógeno. Este hidrógeno tiene un orbital 1s, como es lógico, y entonces a través del hidrógeno se conecta la molécula con el metal y se conecta de esta forma, más o menos plana. Sin embargo, cuando uno le quita estos puentes de hidrógeno, entonces la molécula se curva toda para poderse unir al metal y entonces la estructura geométrica de la molécula es esta otra. Las propiedades de transporte dependen dramáticamente de esta configuración geométrica o topológica, si ustedes quieren decirles, de la siguiente manera. En el caso en que la molécula se haya conectado de esta forma, tenemos aquí, esto es conductancia en función de la diferencia de potencial que le aplicamos, y aquí aparece un pico muy claro que tiene una dependencia muy grande con la temperatura. Este pico es a 5 grados Kelvin, a 90 tenemos el pico aquí, a 150 ya el pico ha prácticamente desaparecido. Este fenómeno es para este tipo de molécula, es para esta molécula, en tanto que para esta otra el pico prácticamente se ha transformado ahora en una estructura muy débil, digamos, y no tiene esa dependencia tan marcada con la temperatura. Muy bien. ¿Cómo se puede explicar esto? O sea, ¿qué tiene que ver esto con las propiedades de transporte? ¿Cómo la geometría entra aquí para explicar estas propiedades de transporte? En particular, nosotros hicimos un modelo y hemos publicado esto en algunas publicaciones. Hicimos un modelo muy simple. Ese modelo
era la punta aquí, y entonces la molécula, que tiene una estructura relativamente complicada, como ya les había mostrado anteriormente, con todas estas estructuras benzenoides de este tipo aquí, las hemos transformado, que son lóbulos de la molécula. Estos lóbulos los hemos representado simplemente por un solo sitio, ¿no?, que es el sitio que está más próximo al nivel de Fermi y a través del cual se puede realizar el transporte. Entonces, hemos reducido una estructura que es relativamente compleja a una estructura que es simplemente de 4 lóbulos de este tipo con un cobre en el medio. Debería haberles mencionado anteriormente que este mismo fenómeno, cuando en vez de poner un cobalto, ponemos un cobre, si aquí en el medio de la molécula ponemos un cobre, entonces la conductancia en función de la diferencia de potencial es prácticamente sin estructura ninguna. Quiere decir que todas estas estructuras son el resultado del hecho de que el cobalto tiene spin 3 medios, en tanto que el cobre tiene spin 0. Es un fenómeno esencialmente magnético que está condicionando aquí las propiedades de transporte. Muy bien, entonces escribimos un hamiltoniano en un formalismo de segunda cuantización o cuantificación. Y aquí hay un elemento que es el dominante, que es el fundamental, y ese elemento es que estamos incorporando aquí una correlación electrónica fuerte en el cobalto, ¿no?, porque los electrones son electrones D en el cobalto, y los electrones D son electrones muy localizados, y como consecuencia la interacción con los BA es el elemento central. ¿Cuáles son nuestros resultados y qué explicación podemos dar? Bueno, en el caso de la molécula con este tipo de cosas así, con esta forma geométrica de este tipo, lo que ocurre es que el cobalto está bastante alejado. Piensen que la caída de las integrales de overlap entre el metal y la molécula dependen exponencialmente de esta distancia. Entonces fíjense que lo que ocurre es que esta molécula se curva así, de esta forma, se une muy fuertemente aquí en los lugares laterales y se aleja del lugar central, de forma tal que la corriente aquí pasa por el cobalto, después pasa por los lóbulos y de los lóbulos se va al metal. Esta es la representación de lo que ocurre en el transporte de una molécula de este tipo, en tanto que en el caso de una molécula de este otro tipo, aquí tenemos que la distancia entre el cobalto y el metal son 3 Armstrongs, está mucho más cerca, y entonces es esencialmente lo que ocurre, y aquí el hidrógeno tiene un radio de Bohr, ¿no?, y el radio de Bohr es un radio pequeñito del orden de 0.5 Armstrongs, y entonces esta distancia no le permite a la molécula realizar un transporte a través de los lóbulos. De forma tal que aquí el transporte es así, ¿no?, va al cobalto, del cobalto va a un lóbulo, del lóbulo va al metal. En tanto que aquí va directamente del cobalto al metal, pero claro, lo que ocurre es que el electrón puede todavía ir al lóbulo y volverse. Y todo electrón que va al lóbulo y volverse, y un electrón que va directamente al metal, puede interferir. Y entonces esto es lo que ocurre. Esto es un resultado de la interferencia entre este camino directo y este camino que va y vuelve. En tanto que en este caso, como no tiene un camino alternativo, que el único camino posible es este de aquí, aquí vemos una estructura perfectamente demarcada que aparte tiene una dependencia con la temperatura que es típica de un pico Cóndor. Entonces vemos en este caso este pico aquí, que sería representado por el modelo de esta forma, y en este otro caso ese espectro del transporte, esa conductancia, que tiene un espectro mucho más largo, mucho más ancho, y que entonces aparece de esta manera en este modelo. Muy bien, ¿qué conclusiones podemos obtener de esto? Que es fundamental el efecto Kondo, o sea, las correlaciones, y es fundamental la geometría. Y esto resulta obvio para este resultado. Bueno, hemos estado hablando aquí en realidad de un punto cuántico, y ahora les voy a hablar de 2 puntos cuánticos. ¿Y por qué 2 puntos cuánticos? ¿Cuál es el interés de hacer estructuras de puntos cuánticos? Bueno, una de ellas es que cuando uno pone 2 puntos cuánticos, hay 2 energías involucradas que compiten entre sí. Esa es una de las razones. La otra es que 2 puntos cuánticos nos permiten la construcción de estructuras de puertas cuánticas y entonces podrían constituir la base para la construcción de un computador cuántico. Entonces me gustaría discutir esos 2 aspectos de una manera relativamente rápida. Bien, entonces, 2 puntos cuánticos.
Bueno, dos puntos cuánticos es una estructura de este tipo. Estos dos puntos cuánticos interactúan entre sí y a su vez este punto cuántico está conectado con un contacto a la derecha y este otro con un contacto a la izquierda. Si la interacción entre estos dos puntos cuánticos es pequeña, sería este caso de aquí, hay un JS, un J entre estos espines, y siempre cuando hay una conexión directa entre dos puntos cuánticos y estos puntos cuánticos tienen un U, que es la interacción coulombiana importante, siempre la interacción entre espines entre estos dos puntos cuánticos es antiferro. De forma tal que la tendencia es colocar un spin para arriba y aquí un spin para abajo. Siempre. Ahora, lo que ocurre es que aquí hay una concurrencia entre dos energías posibles. Vamos a imaginarnos que la interacción entre esos dos puntos cuánticos son pequeñas, sea pequeña. Si esa interacción entre esos dos puntos cuánticos es pequeña, cada uno de ellos actúa en forma independiente, vamos a decirlo así. 5 minutos. Actúa en forma independiente. Si actúa en forma independiente, entonces este se acopla se acopla con los espines de los electrones de conducción aquí a la derecha y este también con los espines de la banda de conducción a la izquierda. En tanto, si la interacción entre los espines es fuerte, lo que ocurre es que ellos se acoplan antiferromagnéticamente y entonces al acoplarse antiferromagnéticamente constituyen una unidad de spin total igual 0. Aquí se pueden unir con espines a la derecha y a la izquierda y aquí no se unen con nada. Entonces hay dos energías involucradas, una es la energía de correlación entre esos dos espines y otra es la energía ganada porque este spin se puede acoplar con sus vecinos sin correlación. Y ese es precisamente todo lo que ocurre en estos sistemas y vemos que en un caso el condo existe y entonces la conductancia es importante aquí, esa conductancia es alta, ¿no? Y la medida en que vamos aumentando la interacción entre los dos puntos cuánticos, entonces la conductancia va bajando simplemente porque el sistema sale del condo y entonces ese estado localizado que nos permitía pasar de la izquierda a la derecha simplemente ha desaparecido. Bueno, yo creo que esto lo voy a saltear porque el chairman me parece que no me ha concedido los minutos dedicados a Rubén Barrera. ¿Sí? Bueno, el tiempo vuela. Bueno, voy a saltear todo esto y decirles tal vez una palabra sobre el potencial de puerta utilizado, digamos, con propósito de información cuántica. Bueno, sabemos lo que es un qubit, ¿no? Un qubit, que sería el spin, claro, es una fuente de información, si lo tenemos para arriba es algo, si lo tenemos para abajo es otra cosa, y entonces esto es un 0 y un 1 en un sistema binario, entonces podemos colocar informaciones en los espines, pero aparte podemos tener dos espines que interactúen entre sí, y entonces en vez de trabajar en un qubit, podemos trabajar en 2-bit gates, ¿no? A single bit gate y uno que en realidad sea un 2 qubit. En vez de ser uno, pues tenemos dos acoplados. Y lo importante es que estos puedan verse, porque lo que queremos es que haya una operación de alguna naturaleza a través de una interacción entre esos espines, que sea una operación cuántica que nos permita entonces escribir un algoritmo informático, un algoritmo para hacer un procesamiento numérico, que nos permita trabajar. De alguna manera tenemos que tener la posibilidad de poder manipular este J en el tiempo para que estos espines se vean, pero se vean de una manera controlada, porque ese sería entonces un proceso que se da en el tiempo, y ese proceso en el tiempo es el que nos permite construir a partir de ese proceso un algoritmo numérico. Y entonces la idea sería, ¿cómo podemos manejar la interacción entre estos dos espines? Entonces, una posibilidad, a partir de una propuesta que se hizo un poquito anterior a ese trabajo nuestro, una posibilidad es colocar aquí en el medio un punto cuántico. ¿Por qué? Porque si colocamos aquí en el medio un punto cuántico y tenemos dos espines, uno a la izquierda y otro a la derecha, colocamos en el medio un punto cuántico conectado con contactos, ocurre que cambiando la carga de este punto cuántico en el medio, cuando no está cargado este punto cuántico, la interacción entre este spin y este es antiferro. Cuando este sitio del medio está cargado con un electrón, la interacción entre este spin y este es ferromagnética.
Eso quiere decir que manipulando aquí el estado de carga de este dot en el medio, podemos manipular la interacción de los espines del punto cuántico alfa y beta. Y esa es la idea. Bien, entonces, escribimos un hamiltoniano, y este es el trabajo que yo les había mencionado, que este es del 2007, y aquí se había levantado la posibilidad. Este es un trabajo hecho por un grupo español, que son especialistas en siesta y que calculan moléculas, y precisamente esta molécula tiene esa posibilidad de tener, es una estructura bastante complicada, no se ve muy claramente, pero les puedo asegurar que después de cálculos de densidad, de funcional de la densidad, del helicados, etcétera, esta molécula, que parece complicada, una molécula que yo ni me animo a mencionarla, a llamarla polioxametalat o alguna cosa así. Esta molécula tiene dos sitios, que son dos regiones, donde hay dos espines localizados, y en la región central, aquí y aquí de esta molécula, hay dos espines, y en esta región central hay un redox center que permite intercambiar carga con el medio, y este intercambio de carga se puede controlar con una punta de este tipo. Y entonces, lo que ocurre es que en el tiempo, lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, colocar carga en el medio, no colocar carga en el medio, y entonces la interacción entre este spin y este otro, entre alfa y beta, es un J negativo, y por lo tanto hay una interacción antiferro, en un tiempo que tiene que ver con la velocidad con que el spin del medio se pueda cargar, en que el sitio del medio se pueda cargar, que es este tiempo de aquí. Podemos ponerle entonces ahora un electrón en el medio. Ese electrón en el medio tiene un spin que se va a acoplar antiferro con los dos del lado, y como consecuencia ferromagnéticamente alfa con beta, ¿no? Y después podemos volverlo a sacar la carga y lo volvemos a llevar nuevamente a la interacción antiferro. Entonces, es evidente que esto podría, en principio, constituir una estructura que nos permitiera entonces controlar la interacción entre los dos espines alfa y beta, y de una manera organizada y controlada. Conclusiones finales. Espero estar más o menos en el tiempo. La nanociencia y la nanotecnología son la base de la tercera revolución industrial, eso ya lo dije, me estoy repitiendo un poco. Después dice, los dos tienen su sustento en la mecánica cuántica y en la mecánica estadística. Y conversábamos con Rubén ayer, y yo le decía, mira, a mí me parece, él me refería a las cuestiones interdisciplinares y esta idea de que alguien puede formarse en forma interdisciplinar, superficial en todas las áreas, porque si es interdisciplinar, ¿cómo se llama formación interdisciplinar? Lo que a mí me parece muy importante es que para entender la nanofísica, ¿no?, y los nanodispositivos es necesario saber mecánica cuántica y saber mecánica estadística, porque si no, yo no sé cómo se puede entender cómo funcionan estos sistemas. Y tal vez, y eso me decía Rubén, tal vez desde las diferentes especialidades, especialistas de cada una de las áreas, puedan encontrar un lenguaje en común y puedan intercambiar figuritas, y puedan encontrar en este lenguaje en común, puedan tal vez aprovechar y hacer un trabajo interdisciplinar. Y yo creo que esta es la forma de hacer este tipo de cosas, sin duda ninguna. El área está en sus comienzos. Bueno, déjenme agradecerle a algunos de mis colaboradores que tendría que haberlos puestos al principio, porque ellos son los mayores responsables de todas estas cosas. Y bueno, hay gente de Argentina, Brasil, Alemania, España y tal vez debería mencionar, y esto es algo un poco injusto si no lo hiciera, que un coterráneo de ustedes que está ahora en Estados Unidos, Sergio Ulloa, también ha colaborado conmigo hace algún tiempo y hemos publicado algunos trabajos juntos. Bien, conclusión final, lo pequeño es maravilloso. Muchas gracias, Jorge. En el modelito en el modelito había dos jorobas, y en cambio en el experimento no había ninguna joroba. ¿No es eso indicador de algo? Sí, con seguridad. Esas cosas siempre son indicadores de cosas. Ahí, esa. Bueno,
Tú tienes dos jorobas y en la parte experimental no tienes. Sí, perfecto. Es verdad, en realidad hay dos jorobas, solo que están del mismo lado. No sé si tú notas aquí una joroba y aquí otra joroba, ¿sí? Y aquí hay otra pequeña jorobita que en realidad no se ve menos, pero también existe. Lo que ocurre es lo siguiente, es evidente que este modelo es un modelo simplificado de una realidad que es sin duda más compleja. ¿Y qué ocurre? Que no puede ser que haya solamente un Estado que sea el responsable de la corriente a lo largo de este camino o de este tipo de idas y vueltas. Aquí en realidad hay algunos estados. Y entonces esos estados hacen que estas jorobas no aparezcan tan fuertes, aparezcan más difundidas, vamos a decir, porque estos son resultados de interferencias cuánticas. Entonces, si puedo dar una respuesta es esa. A ver, una continuación. Y otro comentario sobre los puntos cuánticos y la computación cuántica es que realmente no cumplen todos los criterios de Di Vincenzo, ¿verdad? No son, por ejemplo, escalables y hay problemas serios. Hay problemas, sin duda, y te agradezco muchísimo la pregunta, porque entonces, ya que tú comentaste el problema de la escalabilidad, ocurre que no es escalable hacer esto así. Pero sí es escalable poner esta molécula con la punta, poner una molécula aquí y otra aquí y otra aquí y seguir poniendo moléculas sobre la superficie metálica. Y entonces hemos resuelto el problema de escalabilidad. Yo creo que hay varios otros problemas. Yo no estoy diciendo de que esto resuelve el problema. Hay otros problemas que tienen que ver con la pérdida de coherencia, que es la pérdida de información, con el problema de leer la información inicial y final, al cual yo no me he referido en absoluto, y que hay algunas dificultades, y nosotros inclusive en ese trabajo hacemos una propuesta del readout y el readoff. ¿Por qué? Porque pensamos que el propio efecto Kondo, esto introduciría una dificultad adicional. El efecto Kondo es un fenómeno de baja temperatura, habría que trabajar con computadores cuánticos por bajo de a lo mejor de 80 grados Kelvin o cosas de este tipo. Pero con el efecto Kondo se podría medir cuál es esa información. Y entonces, solo para acabar, déjenme comentar aquí que ocurre que cuando la interacción aquí es antiferro, aquí hay un pico Kondo, aunque no haya carga, por unos instantes aquí, hasta que la carga salga, se hace un pico Kondo, porque no es incompatible con el pico Kondo. Entonces, ese transporte que se puede producir en este momento, producido por el pico Kondo, nos permite concluir que aquí hay una interacción antiferro. El Kondo no es compatible con una interacción ferro. Cuando hay interacciones ferro, aquí no hay Kondo. No habiendo Kondo, no hay transporte. Entonces, esta sería la forma de leer y de colocar informaciones. Pero reconozco que, en fin, hay toda una problemática ahí. José Luis. Bueno, muy bonito, Enrique, es un ejercicio yo creo que muy interesante. Todo esto que aprendimos hace muchos años, asociado principalmente a impurezas en metales, Claro. Debería uno de hacer justicia a los experimentales. Yo creo que el gran paso que ha habido en los últimos años es que ahora todos estos modelos sencillos de impurezas realmente se pueden fabricar, realmente se pueden estudiar de una manera controlada. Y bueno, yo creo que la aplicación de todas esas ideas, porque bueno, pues, la física de superficies no fue sino el predecesor de la nanociencia. Ahí hay muchas enseñanzas, hay muchas cosas que hemos hecho y que ahora probablemente habría que retomarlas para poder de alguna manera tener propuestas ya mucho más concretas como las que tú estás haciendo, ¿no? La verdad es que sí me gustó mucho, un poco va en el sentido de la filosofía que teníamos desde hace muchos años de estudiar los fenómenos. Y la otra cuestión con relación a la multidisciplina, yo creo que sí, es un reto, es todo un reto diseñar un currículum para un joven que sepa varias cosas, pero que las sepa bien, o al menos las bases tienen que ser muy sólidas para poder ingresar y tratar de formar un nuevo tipo de profesionista, una persona que sea, pero no solamente es saber más, sino también colaborar con otras personas. Yo creo que uno de los grandes defectos de nuestra formación es que somos muy individualistas.
y dentro de la propuesta de la multidisciplina uno tiene forzosamente que tomar en cuenta la colaboración y el trabajo en grupo, ¿no? Entonces, eso es gracias. Bueno, mis comentarios muy rápidos. Le agradezco a José Luis el comentario que ha hecho, siempre muy pertinente, muy oportuno. En relación al primer aspecto, yo no lo había mencionado y le agradezco mucho que lo haya hecho, porque es verdad que el efecto Kondo, por ejemplo, era un problema de impurezas en metales. Y claro, era un problema de impurezas en metales y uno no tenía una capacidad muy grande de controlar todos los parámetros que caracterizaban esas impurezas y ese metal. Ahora, en estas estructuras muy sencillas, uno puede hacerlo. Uno puede saber hasta exactamente cuánto es el U y y hacer un cambio sobre todo continuo de los distintos regímenes por los cuales el sistema puede ir pasando, que en un sistema de impurezas de metales no lo tiene porque los parámetros están fijos. Aquí uno, cambiando potenciales, pues puede ir de alguna manera recorriendo todo el espacio de los parámetros que definen el sistema. Y entonces uno puede estudiar estos modelos, mecánico-cuánticos, mecánico-estadísticos, de la física teórica, en fin, y también de la física experimental, y también le agradezco. Yo creo que mencionaba un trabajo de Goldhaber-Gordon, que es un trabajo inicial, seminal, donde miden por primera vez el efecto Kondo en una estructura de esas, y que es ya por la década de los 90. Y que entonces a partir de ese trabajo es de naturaleza experimental y que comienza entonces los trabajos teóricos más organizados y más definidos. En relación a lo que tú decías de la multidisciplinaridad, yo creo que es un desafío muy grande y tú tienes toda la razón. Yo diría que es necesario darle una formación para que se pueda, una formación sólida en varias áreas, pero tiene que haber un énfasis especial en alguna de ellas, porque no es posible, la mente humana no tiene esa capacidad de poder visualizar un espectro enorme multidisciplinar. Lo que yo sí creo es que tienen que haber conceptos de las otras disciplinas que deben ser manejadas por uno y por los otros, para que se pueda establecer un lenguaje en común. Yo creo que el problema fundamental de la interdisciplinaridad es el problema del lenguaje, que hay lenguajes alternativos de las diferentes áreas y disciplinas, y es muy difícil establecer un lenguaje que sea común a todos y en el cual nos podamos entender. Los físicos, como tú dices, están acostumbrados, sin duda, a trabajar individual, yo no diría. Yo particularmente aprecio muchísimo el trabajo en colaboración y me he dedicado casi toda mi vida a trabajar en colaboración. El problema es que solo trabajamos con físicos y ese es un problema. Entonces, es verdad que no todos tienen la virtud de que tiene Rubén, que ha tenido una amplitud tal vez hasta un poco mayor y se ha inclinado por el lado de la técnica y de la empresa y de los problemas que la empresa coloca para la realización de objetos y de materiales concretos. Yo creo que ese es otro desafío muy interesante. Ahora es necesario construir un lenguaje en común y eso es realmente muy difícil. Excelente, Enrique. Muchas gracias.